Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. Bueno, me presento en primer lugar, soy Miguel Gálvez Mora, para quien no me conozca, presidente de la Asociación Cultural Alfandarín, y pues estoy encantadísimo de conducir este acto. Nos hemos reunido en este edificio multiuso pues para la presentación del libro Telón Abierto, el teatro en la periferia, que es una obra que analiza, documenta y pone en valor la creación teatral desarrollada fuera de los circuitos culturales generales o los grandes circuitos culturales. El libro que hoy se presenta no es únicamente una recopilación de experiencias, es un trabajo de investigación que sitúa al teatro hecho en pedanías y contextos periféricos dentro de un marco histórico y cultural más amplio. Plantea una idea muy clara. La cultura no se limita a los centros institucionales, también se genera, se organiza y se consolida desde los pueblos o pedanías de la Huerta del Monte. Este acto se celebra en un espacio público que simboliza precisamente esa articulación entre ciudadanía, institución y cultura. Durante este acto escucharemos una reflexión sobre la tesis central del libro, una lectura dramatizada a partir de testimonios reales recogidos durante la investigación y un breve diálogo sobre el papel del teatro en nuestras pedanías, su pasado y sus posibilidades de futuro. Por eso queremos agradecer primero de todo a la Junta Municipal de Cabezo de Torres y a su alcaldesa que está con nosotros esta tarde, María Pilar Vivancos, por el apoyo institucional que ha permitido que este libro vea la luz. Por supuesto, a los miembros de nuestra asociación, a los que están y a los que han pasado en ella desde el inicio del camino, a todos los colaboradores, como el Ayuntamiento de Murcia, a través del Auditorio Municipal, a los que han participado en nuestro festival con premios y regalos como Librería Soledad, Don Mateos, Fini, y los que nos han ayudado pues, con este libro. De nuevo, Librería, Papelería Soledad, Confitería Jacinto, Farmacia Juan Pablo Conejero, Farmacia Ana y Marco Muñoz, Viajes Colores del Mundo y Viajes Genitur. Agradecemos la presencia de todos los vecinos y vecinas que hoy nos acompañan y la participación especial del grupo adulto de la Escuela de Teatro de Alfandarín. Sin más, damos comienzo a la presentación de Telón Abierto, el teatro de la periferia, y para ello quiero ceder la palabra, tan importante esta tarde, a nuestra alcaldesa María Pilar Vivancos. Buenas tardes a todos. Es un orgullo para la Junta Municipal de Cabezo de Torres colaborar con la Asociación Cultural Alfandarín en la presentación de este libro, Telón Abierto, el teatro en la periferia, de Miguel Ángel Calva Molina. Hoy no solo presentamos un libro, presentamos una parte de nuestra memoria colectiva, una historia construida por muchas personas que generación tras generación mantuvieron viva la cultura y el teatro en nuestro pueblo. Quiero felicitar especialmente a Alfandarín por estos detalles de trabajo constante, compromiso y amor por las artes escénicas. Gracias por seguir haciendo de la cultura un punto de encuentro, convivencia e identidad para Cabeza de Torres. También agradecer a Miguel Ángel Cánovas el esfuerzo de investigación y documentación realizado, porque conservar nuestra historia cultural es también una forma de cuidar nuestras raíces y de dejar legado a quienes vendrán después. Desde la Junta Municipal seguiremos apoyando iniciativas que mantengan viva la cultura, porque un pueblo con cultura es un pueblo con memoria, con participación y con futuro. Gracias a todos por acompañarnos esta noche y enhorabuena a quienes han hecho posible este proyecto. Enhorabuena. Gracias. Bueno, y como es un evento en el que presentamos un libro escrito por alguien, pues yo reclamo en esta mesa
presidencial al autor de Telón Abierto. Buenas noches. Hoy no estamos aquí para celebrar el 10º aniversario de la asociación, o al menos no solo para eso, porque hace ya 2 años que fue el 10º aniversario, ya estamos 12 años. Estamos aquí para presentar un libro que ha nacido de una necesidad de constatación y sobre todo de una profunda convicción. Esa convicción es que en Cabezo de Torres, en esta pedanía que algunos pueden considerar como periferia o afueras de la ciudad de Murcia, el teatro no ha sido un entretenimiento ocasional. Ha sido una costumbre, una forma de vida y un acto de identidad y reconstrucción social. Durante siglos, aquí en la Huerta se ha levantado el telón. Pero hasta ahora, esa rica historia permanecía en la memoria oral, en cajones llenos de fotografías y programas que tenía la gente en sus casas, en las familias, programas de mano y en archivos familiares que cada casa conservaba con cariño, pero faltaba un documento que lo recogiera. Faltaba Telón Abierto, Teatro de la Periferia, este libro que presentamos hoy. Este libro no es un manual académico ni una memoria nostálgica, es una rigurosa investigación que conecta los orígenes de nuestro teatro popular con la vibrante actualidad de la Asociación Cultural Juan de Arín, que en 2024 cumplió una década. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? En primer lugar, una reconstrucción histórica fascinante. El libro nos lleva desde nuestros orígenes, el milagro de la Virgen de las Lágrimas en 1706 y los antiguos autos sacramentales de la Compañía de Ánimas, hasta los viajes de los vecinos a Madrid para ver los últimos estrenos a finales del siglo XIX. Aquí, antes de que existiera un auditorio, el auditorio municipal, ya se hacía teatro. Ya había grupos teatrales en 1890. Y una tradición tan arraigada como el auto de Reyes Magos. En segundo lugar, el libro es un análisis del presente. Documenta con detalle el nacimiento y la trayectoria de Alfandarín y su escuela de teatro. Sus producciones, desde los clásicos reinventados hasta las obras originales que hemos hecho en colaboración con los alumnos, y el Festival de Teatro y Felicidad, en todas sus ediciones, y las gestiones, aventuras, desventuras y tramas de la asociación, porque esto es una asociación y entonces pues hay momentos difíciles de todo tipo. No escondemos las dificultades en el libro, las nombramos abiertamente, no pasa nada, y los conflictos, las pandemias, el desencuentro con la burocracia y la fragilidad de depender, por qué no decir. Al fin y al cabo, el teatro no es un deporte, es una actividad, entre comillas, minoritaria, porque pertenece a la cultura, y entonces necesita del apoyo institucional y necesita un poco de ayuda para mantenerse, porque si no tiende a desaparecer, igual que otras manifestaciones. Pero lo más importante es que Telón Abierto es un libro de memoria colectiva. He intentado tejer un tapiz con las voces de nuestros vecinos. Encontraremos el testimonio de la tía Rosario, que con solo 4 años hacía de ángel en el auto sacramental de la Muerte y Pasión, allá por 1890, principios del siglo XX. El recuerdo de Dolita Peñarrubia, de Domingo Sandoval, que han pasado por diferentes generaciones dentro de la escena en Cabezo de Torres, y las anécdotas de Paquín el Sastre o de Benico Vilén. Ellos son los verdaderos protagonistas. Mi reconocimiento está en una señora mayor que se sepa impresa en un libro contando su verdad, como es el caso, por ejemplo, de Consuelo Sabater. El libro responde a una pregunta esencial.
¿Qué significa hacer teatro en una pedanía? Significa trabajar sin grandes infraestructuras, pero con una proximidad real del público. Esto quiere decir que no tenemos la infraestructura que tiene el Teatro Romea o el Teatro Circo, ni tenemos el apoyo que tiene la gente que va al Teatro Circo o al Teatro Romea, pero sí tenemos público, porque tenemos nuestros vecinos y la gente que compone la asociación que vienen a vernos. Entonces, se da una paradoja ahí, ¿no? O sea, hay una descompensación en cuanto a infraestructuras, porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un montaje, pues tenemos los focos justos, los efectos especiales no hay, es todo muy reducido, que es con lo que cuenta el auditorio cultural. Entonces, si quisiéramos más cosas, tendríamos que recurrir a una empresa privada y pagarles lo que necesitamos. Humo, aire, ventiladores, cualquier efecto que quisiéramos poner, tendríamos que alquilar. Lo mismo pasa con las grabaciones. O sea, para grabar un vídeo, para tener un soporte, un archivo de lo que hacemos, necesitamos grabar vídeos, hacer fotos y yo, sin ir más lejos, aquí hoy estoy hablando y al mismo tiempo grabando. Ahora me levantaré y iré a grabar otra vez. Entonces, todo esto necesita infraestructura para poder hacerlo como se puede hacer en el Romea o en otros sitios. Pero bueno, somos una pedanía, entonces tenemos lo que podemos. Con lo cual, significa eso, trabajar sin grandes infraestructuras, pero con una proximidad real del público, que son nuestros vecinos. Significa que el escenario es un espejo de la vida cotidiana. Y sobre todo significa asumir una responsabilidad con la continuidad cultural. Es importante que haya una continuidad cultural de las cosas, porque si se pierden, desaparecen. Son ecosistemas frágiles de conservar, y más en estos tiempos que corren. Al final dependemos del compromiso y de quienes creen que esto es importante conservarlo. También la gente, no solamente la gente que compone los grupos y que vienen al teatro, sino también con las instituciones y el ayuntamiento, la Junta. Este libro nace para llenar un vacío y cambiar algo fundamental a partir de ahora. Lo que cambia fundamentalmente es que tenemos un documento. Hay un documento escrito, que es este, que era un abierto, que se puede consultar y se puede ver qué ha pasado, qué se ha hecho aquí con respecto al teatro. Una base escrita que puede ser consultada, citada y utilizada en futuras investigaciones. Es un punto de partida para poner en valor el arte que nace en la huerta, en Cabezo de Torres, demostrando que no es un espacio vacío de segunda categoría o un espacio a las afueras que no tiene actividad, sino que es un lugar híbrido y complejo donde la creación estética es capaz de generar identidad, comunidad y pensamiento crítico si hace falta. Hoy, 12 años después de que un grupo de soñadores se reuniera alrededor de un café y una bandeja de dulces navideños, podemos decir con orgullo que Alfandarín ha creado escuela, la escuela de teatro. Y este libro, que era un abierto, es la mejor manera de demostrarlo, porque la cultura, si no se documenta, se diluye en el tiempo. No es un punto de llegada, sino una investigación a seguir escribiendo en próximos capítulos, un capítulo donde animamos a todos, amantes del teatro, empresarios, políticos, soñadores, a sumar su energía para que el telón nunca baje del todo en la Asociación Cultural Alfandarín. Muchas gracias. Ser de otra manera, en un evento que ensalza las artes escénicas, pues tiene que haber alguna intervención de artes escénicas, y para ello les comentaba que contamos con la colaboración del grupo adulto de la Escuela de Teatro Alfandarín, que nos va a obsequiar, que nos va a traer voces del pasado a esta sala y nos van a transportar en el tiempo. Y para ello vamos a preparar toda la infraestructura. Con su permiso, en unos minutitos comenzamos, ¿vale? No se va.
Mira, un libro no es solo papel y citas. Un libro, especialmente un libro como este, es sobre todo voz. Y esas voces no están solo en papel, están aquí entre todos vosotros, entre ustedes. Porque el teatro, como bien saben las personas que nos acompañan, no necesita de grandes columnas ni de telones de terciopelo. Necesita, sobre todo, de cuerpos dispuestos a contar. Son vecinos, son familiares, son personas que hace décadas decidieron que el teatro merecía la pena. Algunos de ellos ya no están aquí. Pero sus palabras sí. Mi abuelo, Marcos Sabater, ya hacía comedias hacia 1890. Así se llamaba por aquel entonces a todo tipo de representaciones teatrales. Se montaban en la puerta de la iglesia, el cabezo, y se delimitaba el recinto colocando batizas. Se representaban obras como Tierra Baja, Un alto en el camino, Mancha que limpia y también el tradicional Auto de los Reyes Magos. En esas funciones participaban personas como la tía Roja, hermana del abuelo, que lo hacía para facilitar escenas comprometidas, como abrazos, besos que por pudor y decoro no se podían realizar con otras actrices. Así el director quedaba satisfecho, porque todo se hacía tal y como venía en el texto. El arte y la cultura formaban parte de nuestra vida cotidiana. Sin televisión ni cámara, nada más allá del cine. Me han dicho que en Cuba los puros son más pequeños que en España. ¡Ja! ¿Con qué más pequeños? Cuando mi general se fumaba un puro, y yo lo vi muchas veces hacerlo, tenían que ir 4 soldados delante de él para mantenérselo. Y cada vez que daba un capirotazo, se llenaba una carreta de ceniza. Más pequeños. Un día nos sacaron de marcha a todo el regimiento. Salimos al campo al clarear el día y empezamos a subir una cuesta empinada y lisa. Por más que andábamos, no se encontraba piedra ni mata alguna. Siempre el mismo suelo, liso y parejo. Íbamos ya muy escamados después de 2 días de marcha, cuando empezamos a descender y bajamos de aquel monte, después de 2 días. Entonces descubrimos que no era tal monte, sino una enorme calabaza sobre la cual habíamos andado aquellos 2 días y al final habíamos bajado por el rabo hasta el suelo. En Cuba. Las mujeres, siempre invisibles, empezábamos a oír hablar de derechos. Mi padre compró un libro de representaciones teatrales, La muerte y pasión. Él se empeñó que yo hiciera el papel de Ángel, y yo todavía era muy pequeña, no sabía casi hablar, me costó mucho, pero lo hice. Me arreglaron un traje, un vestido de la primera comunión de mi hermana mayor, y le pusieron alas,
me pusieron una corona y cuando salí a escena con mi padre, llevaba en una mano el cáliz y en la otra mano llevaba una cruz. Y cuando salí a escena, se encendió una luz como si estuviera de día y desde bastidores tiraron muchos papelillos. Aquello parecía la gloria. El teatro era una vía de escape, una manera de relacionarse para aquellos que podían permitirse gastar tiempo en ello. Recuerdo muchísimas veces mi padre, después de cerrar la tienda, mi padre, el tío Antonio Miguel, me decía: podrías descansar un rato en lugar de salir de ronda. Pero yo me iba a los ensayos. Ensayábamos funciones de teatro. Recuerdo que por aquella época participé en El Abuelo, en La Aldea de San Lorenzo, El Cardenal, Marianela, Malvaloca y El Místico. Fueron muchísimas obras de teatro más, tantas que ya he perdido la cuenta. También recuerdo que lo pasábamos muy bien en los ensayos. Todos los que nos juntábamos en la casa de Gregorio de Tomasa. Y así, señores, transcurría nuestra juventud, entre el trabajo diario y las distracciones nocturnas, que eran esas. Yo amaba el teatro, lo aprendí a golpes, leyendo por mi cuenta, viendo lo que podía, buscando textos como el que usa Pan. Como no había escenarios, convertíamos aulas, patios, salones parroquiales en nuestro teatro. Y como no había actores, convencíamos a amigos y familia para que se subieran. Nadie me enseñó, pero yo sabía cómo leer un texto, cómo moverme en el escenario. Cabezo de Torres, antaño un pueblo con identidad propia, experimentó una transformación radical, pero el teatro siempre encontró su sitio. Los ensayos se convertían en la excusa para escapar de las preocupaciones diarias. Mi abuela, Tomasa, tenía un hermano, Pepe, era músico en la orquesta del Teatro Real de Madrid. Tocaba la flauta. Yo me aprendía las horas enteras, porque mi marido se olvidaba de lo que decía su personaje, y Lorenzo también. Pero por el contrario, eran muy buenos en presencia escénica. Se subían a las tablas y llenaban el escenario. Lo malo era que improvisaban el texto, y yo me tenía que aprender las obras de memoria para poder continuar sin que el público lo notase. En el texto se ponía: se oye un carillón. Y yo veía a mi hermana Loli entre bambalinas, con una galleta. ¡Bum! Los niños y niñas del cabeza en aquella época comenzaron a trabajar muy pronto, desde los 7 u 8 años. Recuerdo con cariño aquellas noches de ensayo. Toda la gente que venía a mi casa para hacer teatro eran amigos, pero amigos de verdad. Cuando se cansaban, salían a la plaza de la iglesia a jugar, a saltar, a divertirse. El tío Cañamón, que era el apuntador, era un hombre muy serio y muy severo. Cuando alguien decía: «Tío Pepe, que nos vamos a la calle», él siempre contestaba con voz firme: «Pero es que hay que ensayar porque tenemos fecha de estreno». Y entonces, dos muchachos lo cogían de las manos y lo sacaban con ellos a la plaza de la iglesia. Y aunque era muy estricto, el tío Pepe Cañamón nunca se enfadaba con ellos. Al contrario, se unía a la diversión. Cuando un pueblo se une para representar lo que es, se fortalece, se conoce y se transforma. Cuando un pueblo se une para representar lo que es, se fortalece, se conoce y se transforma. Algunas de las voces que habitan Gerona Madrid. El teatro en la periferia. Vecinos,
familias, personas que convirtieron el teatro en algo más que un pasatiempo, en una forma de estar. El libro que lo presentamos rescata algunas de esas palabras, de esas historias, esas noches de ensayo durante generaciones que mantuvieron viva la escena en Cabezo de Torres. Porque, como dice su autor, el teatro no nació en los grandes edificios, nació en los barrios, en las casas y en las plazas. Donde hay una palabra, hay escenario. Muchas gracias. Pues ya ven, hemos hablado de la memoria, de la identidad y de la periferia. Durante 10 años, la Asociación Cultural del Fandarín ha demostrado algo que a veces se olvida, y es que el teatro en un pueblo no es solo entretenimiento ocasional, sino que es tejido social, es formación, es convivencia y es legado. Hoy este libro fija por escrito lo que hasta ahora solo vivía disperso en fotografías, en recuerdos y en aplausos. Y eso es muy importante. Porque cuando algo se documenta, deja de depender únicamente de la memoria oral y se convierte en referencia, en consulta. Dar las gracias a la Asociación Cultural Atanius por su archivo audiovisual, que ha sido fundamental para reconstruir nuestra memoria escénica. Sin su trabajo, muchas de las imágenes que hemos recordado hoy se habrían perdido. A los grupos de la escuela, colegios que han participado, técnicos, músicos, ordenanzas, colaboradores y patrocinadores que han hecho posible que el Teatro en Cabezo de Torres no sea solo una excepción, sino una continuidad. Y sobre todo, al público, a ustedes, porque sin público no hay escena. Si este libro tiene sentido, es porque pertenece al pueblo. No es un libro para guardarlo en una estantería, es un libro para consultarlo, para citarlo, para discutirlo, para ampliarlo. Estará disponible a la salida. El propio autor les firmará y les dedicará a ver un ejemplar si lo desean. Y bueno, quién sabe si dentro de unos años pues alguien consulte este libro y encuentre algunas respuestas a preguntas. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Ahora les ofrecemos un vino español y firma de libros. Muchísimas gracias por hacer que el teatro valga la pena. Gracias.